Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta electiva Humanidades Digitales y Alfabetización Académica. Yo soy Jairo Alberto Galindo y este es el tema de investigación en el que estoy trabajando, pues más desde didáctica de inteligencia artificial, pero creo que este es un buen punto de entrada y de partida para lo que vamos a trabajar. En esta primera sesión vamos a trabajar en una introducción al todo el curso, al tema de las humanidades digitales y alfabetización académica. Y desde el perfil de nosotros como maestrantes, como participantes de este curso, pues vamos a ir acondicionando los contenidos, aunque ya están listos, para poderles sacar el mayor provecho. Quisiera conocerles un poco más, quisiera reconocerles y conocer, identificar su interés, qué conocen de las humanidades, por qué les llamó la atención este curso y que vayamos construyendo en este punto esta primera sesión. Después de la presentación les mostraré la agenda del curso, el contenido que vamos a trabajar sesión por sesión, cómo va a ser lo de la calificación, cuál es el trabajo final, cómo vamos a ir avanzando con este ejercicio y cómo se integra a nuestras demás asignaturas en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi objetivo, el trabajo final, es que cada uno de nosotros pueda construir asertivamente un documento o mm, una evidencia tangible de la convergencia de humanidades digitales, alfabetización académica y su propio interés de investigación o interés de conocimiento. Esta imagen que he compartido acá para comenzar el espacio es el manifiesto de las humanidades digitales. Algo así como que si lo viéramos desde el campo religioso, este sería como los 10 mandamientos de las humanidades digitales. ¿Qué son las humanidades digitales? ¿Cómo se comprenden y desde dónde deben ser analizadas? Es uno de los textos que estaremos trabajando acá durante las sesiones del curso. Por eso, pues ya con este pequeño pincel, quiero darle la palabra para que comencemos este curso. No sé si quieren hacerlo voluntariamente o deseen que los nombre para que comencemos. Listo. César, profesor César, muchas gracias por conectarse. Cuéntenos, ¿qué lo trae por acá? Ok, muy buenas noches a todos, profesor, buenas noches compañeros. Digamos que primero yo soy licenciado en lenguas modernas de la Universidad de La Salle, mi perfil totalmente humanista, entonces digamos que me llamó mucho la atención por mi perfil, estoy muy interesado en este proceso, me llamó la atención lo de todo lo que tiene que ver con la parte de lenguajes digitales, también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y pues todo esto que en estos últimos días se ha venido como haciendo ese boom con Chat 3. Entonces digamos que todo esto me llama la atención para ver cómo puedo yo utilizar lo aprendido para potenciar no solamente mis clases, sino los recursos que utilizo para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Listo, profe, ¿qué está investigando? En qué está cursando en este momento? Bueno, digamos que estoy en segundo semestre, iniciando segundo semestre, y estoy haciendo un proceso pues quiero trabajar, o mi temática básicamente es el desarrollo de habilidades comunicativas, específicamente la lectura, la comprensión de lectura, a partir de un escenario virtual de aprendizaje. También teniendo en cuenta pues la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Subiría. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Ya ha podido entrevistarlo? Gracias. ¿Ya ha podido entrevistarlo a Miguel de Subiría? Pues directamente no, pero digamos que tuve un acercamiento con la Fundación Alberto Merani. Yo alcancé a escribir 2 libros del programa Lectores Competentes de la Fundación Alberto Merani, entonces pues digamos que conozco esta parte teórica por lo menos. Ah, Y trabajó con con, él. y con Julián y con Alejandro pues sí he tenido contacto. Ah, ok, qué bien, listo. Sí, sería importante que pudiera entrevistarse un momentico con él, no solamente con la secretaria, sino directamente, pues para que pues, su investigación pudiera tener más relevancia, porque en una charla que él realizó a finales del año pasado, algo que publicó, ya él mismo estaba actualizando su teoría de las 6 lecturas, por ahí en algo
que le escuché hace muy poco. Pues César, bienvenido, gracias por estar acá. Profesora Erika, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ujú, Yo estoy en segundo semestre de la maestría. Mi proyecto es en competencias ciudadanas. ujú. La verdad, me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial. Me gustaría, o sea, me interesa, conozco poco. Me gustaría conocer más herramientas al respecto. Y en el tema de lenguajes digitales, pues siempre me ha gustado en las clases, mi área son las ciencias sociales, Ujú. llevar a los estudiantes a utilizar herramientas y espacios virtuales. Y me parece entonces que trabajar esos lenguajes podría fortalecer esos procesos que tengo en las clases. Digital. No, no le escucho, profe. ¿Qué experiencia o qué ha podido explorar frente al humanismo digital? Realmente poco. Estoy acá primípara. Ok, listo, profe. Muchas gracias Gracias. por estar acá, bienvenida. Profesor Edwin, Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. bueno, Listo, pues Humanidades Digitales, nuestro proyecto está enfocado hacia la lectura diferencial y hacia los escenarios virtuales. Durante el proceso de Humanidades también soy licenciado en lengua castellana, entonces es como una forma de motivar un problema que la comunidad educativa tiene, yo creo que tuvo y ha tenido y va a tener por mucho tiempo, que es un real dominio de pronto la lengua, del manejo de la escritura, del manejo de las habilidades del ser, del saber hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que esta lectiva nos puede ayudar en el grupo, ¿cierto? En nuestro trabajo para buscar herramientas que ayuden a alfabetizar esa misma academia con los estudiantes. ujú, listo. ¿Y alguna experiencia con el tema? Eh, Pues ahorita lo que hemos estado trabajando realmente así que tengamos las humanidades digitales, las investigaciones que hemos realizado, todos de pronto los antecedentes que hemos colocado, nosotros somos de tercer semestre, ¿sí? Estamos en tercer semestre, entonces los antecedentes que de una u otra forma nos dejan gran conocimiento, la indagación, la investigación, de ver cómo otras personas también tienen la misma dificultad o ven la misma dificultad, ¿cierto? Cómo han hecho OVAs, cómo han hecho ABAs, cómo han hecho plataformas para Ujú. intentar mejorar esos procesos en las humanidades. Y más llevándolo a la actualidad, que son los medios digitales y los escenarios virtuales. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias por estar acá y bienvenido. Profesor Gerardo, Profesor Jairo, ¿cómo está? bien, muy bien, sí, señor. Bueno, ya había tenido contacto con el profe el semestre anterior en el curso diseño de cursos e-learning. Ujú, Mi interés surgió básicamente, selectiva básicamente por lo de inteligencia artificial. Nosotros tenemos ya nuestro escenario virtual diseñado, soy de tercer semestre, estamos trabajando el seguimiento escolar como proceso complementario al desempeño académico y convivencial. Básicamente, pues espero aplicar lo relacionado con inteligencia artificial, que me parece muy interesante de pronto, pues al proyecto que estamos manejando en el grupo que estamos trabajando. muchas gracias, profesor Gerardo, muy amable. La misma pregunta, ¿algún acercamiento con humanidades digitales? Pues mi área es tecnología informática, no soy del área de humanidades específicamente, pero sí me surgió el interés por la parte de todo lo que es inteligencia artificial, ya que me interesa eso y cómo lo aplico pues en la parte de tecnología informática a los estudiantes con los cuales trabajo. Ok, listo. Usted dice que está trabajando con seguimiento escolar. ¿Cómo cree que se Sí, relaciona, profe. ¿Cómo, profe? cómo cree que se relaciona esto con eso, con seguimiento escolar? Yo, pues yo pienso que el seguimiento escolar es transversal a todas las áreas del conocimiento, o sea, pues a todas las materias, áreas que se manejan dentro del entorno escolar. Ujú, Y pienso que esta parte de humanidades digitales, pues es una herramienta muy importante, ya que los chicos requieren de ese conocimiento en torno a toda la parte humanística, no solamente hablo de la parte de redacción, lenguaje y demás, sino que eso es transversal a todas las áreas que ellos tienen y las cuales es muy importante que ellos manejen ese tipo de destrezas y habilidades en todas las áreas. profe, muy amable.
que a veces uno simplemente conecta y, no, sí, eso tiene algo que ver, pero digamos que saber qué tan claro lo tiene ayuda para poder fundamentar mucho mejor el contexto. Muchas gracias, profesor Gerardo, muy amable. Bueno, Profesora Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien, qué gusto volverla a ver. Sí, esta electiva me llamó la atención precisamente, pues también soy licenciada en español e inglés y pues esto tiene mucho que ver también con el proyecto de investigación que estoy realizando ahorita y con un proyecto que hice hace algún tiempo que tenía que ver con las estrategias metacognitivas, el autoaprendizaje. Y sé que pues la inteligencia artificial tiene mucho que ver con eso, con el hecho de que se pueda autogestionar el aprendizaje desde un ambiente virtual. Entonces, eso es uno de los aspectos que pues me llamó la atención y el hecho pues en sí de transformar la práctica pedagógica que uno muchas veces tiene en clase, siempre la misma rutina. Entonces, el innovar a través o el transformar la práctica de aprendizaje a través de herramientas virtuales pues ayuda mucho a que los estudiantes se motiven para las asignaturas de humanidades. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias, muy bien. Aunque tenemos que siempre nunca, bueno, nunca perder de vista, siempre tener en cuenta que por más taquillera que sea la tecnología, si no hay nada acá arriba, Mm, de intención sí, pedagógica, no habrá tecnología que dure. Gracias, profesora Marlene, muy amable. Profesora listo. Mar, muy buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien, sí, señor. Expectante su respuesta. ¿Cómo le digo? Bueno, profe, en mi caso pues estoy trabajando en la formación de docentes. Me interesa mucho el tema de humanidades digitales eh, por una razón simple y es que la mayoría de nosotros creemos, por ejemplo, o la mayoría de la gente cree que los niños de ahora vienen como con un microchip dentro que les enseña a manejar el celular. Pero lo que no entendemos es que el celular está diseñado para que sea intuitivo, entonces no requiere un conocimiento previo. Eh, y digamos, eso tiene que ver mucho con esto de las humanidades digitales y también tiene que ver mucho con el tema de la inteligencia, de cierto modo, la inteligencia artificial, que mediante, bueno, lo que nosotros conocemos como algoritmos, eh, nos hace un estudio individual y nos lleva a ciertos contenidos. Entonces a mí me interesa una cosa y es que si un niño puede aprender de esa manera, pues obviamente un adulto también debería poderlo hacer. Entonces me interesa como ese enfoque hacia el aprendizaje, digamos, más universal eh, en cuanto al manejo de la tecnología y pues me interesa también como digamos esos contrastes o esos avances que pueda llegar a tener el uso de la tecnología, digamos, en el acercamiento hacia el uso, digamos, libre de la tecnología. Sabemos que, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía no son de uso libre, que son muy importantes y que todo el mundo debería tener. Por ejemplo, yo últimamente he estado buscando recursos digitales para trabajar en el área de química laboratorios y pues encuentro que hay todavía mucho que digamos no es público, pero en universidades públicas hay muchos recursos que creo que la mayoría de nosotros no utilizamos. Entonces, digamos como ese tema de la, entre comillas, democratización o liberación de los derechos digitales, pues también me parece importante. ¿Listo? Entonces, digamos, en acercamiento a ese tema por el lado de los laboratorios virtuales como espacios, digamos, que son creados por docentes y acercándose, digamos, a los contenidos que quieren los estudiantes. Me dio un recorrido por distintos puntos y me dice pues que usted está bien metidito en el tema y que podremos trabajar bastante bien en ese proceso. Gracias, profesor Omar, por su comentario, por su presentación. Algo que me llama la atención del proceso es que está de una vez ubicándolo para la formación de docentes, ¿no? Tiene en cuenta a los niños, tiene en cuenta a los docentes, tiene en cuenta la interacción comunicativa y creo que está pensando también hacia cómo es que eso podría no simplemente ser taquillero, como lo comentábamos con otra compañera, sino cómo puede ser hacer parte de lo cotidiano
dentro de nuestras estrategias didácticas. Muchas gracias, profesor Omar, muy amable. Gracias por estar acá, bienvenido. Gracias, profe. Profesor Raúl, muy buenas tardes. ¿Qué nos dice? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Muy bien. profe Raúl, yo soy de tercer semestre. Ya estuve contigo 2 clases en el semestre pasado. Ujú. Tuve 2 clases con su merced, la lectiva y de learning. Y pues escogí la de humanidades, precisamente lo que decían ahí. Siga. Decían para que cómo humanizar nuestras matemáticas y física, cómo humanizar esto para llegarle a los estudiantes de otra forma. Y cómo mirar todos estos recursos electrónicos o técnicos que tenemos y hacérselos llegar a ellos como una forma más llamativa y que realmente sea humanístico con ellos en el aprendizaje. Que no sea eso de como que uno siempre tiende a que ellos pierdan, no, sino que realmente se interesen y se motiven a. Listo. Muchas gracias, profe, muy amable. Se va por momenticos la señal, no sé si es solo a mí, pero pues alcancé a tomar la idea de que es de matemáticas y física y le interesa mucho utilizar la tecnología para motivar mucho más a los estudiantes. ¿Más o menos? A Sí. aprender, pues, así como dice, de las diferentes áreas, porque yo creo que esta área. Tranquilo, profe, que no es solo usted. Ah, bueno. Decías que las palabras están cargadas fonéticamente y congestionan la red. Pero la idea la tomamos, ¿cierto? Casi todos. Matemáticas, física, interdisciplinar y el uso de la tecnología. Bueno. Profe Raúl, si le faltó algo ahorita nos volvemos a conectar para que nos siga diciendo. Profesora Sonia, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros, nuevamente. Bueno, ¿Cómo mi está? nombre es Sonia Paola Capera. Soy estudiante de tercer semestre. Y, digamos, la principal iniciativa al tomar la electiva es que su nombre nos lleva a pensar que realmente podemos seguir recogiendo más herramientas y estrategias que puedan enriquecer nuestro proyecto. Nuestro proyecto es relacionado con el mejoramiento de los procesos de lectura inferencial en los estudiantes. Y, y de hecho la electiva me lleva a pensar que definitivamente nosotros suponemos que los estudiantes tienen muchos conceptos claros y realmente así no lo es. Yo soy docente de informática de la sección de primaria y en esa área definitivamente yo me doy cuenta que nosotros suponemos muchas cosas, pero realmente los estudiantes necesitan un acercamiento más, como una verdadera alfabetización, que realmente uno se detenga a decir, bueno, ellos están fallando en estos conceptos o si no utilizan adecuadamente ciertas herramientas, no es porque ellos no lo quieran hacer bien, sino porque muchas veces nosotros como docentes dejamos pasar muchas cositas básicas importantes y creo que este tema de alfabetización académica nos va a llevar de pronto a reflexionar un poco al respecto. Sí, bueno, yo fui profesor de informática en el Colegio Cap durante algún tiempo y veía que el tema es básicamente el enfoque. El currículo dice una cosa, pero el estudiante dice otra, porque no está actualizado. Por ejemplo, si ahorita fuéramos a pensar en los currículos de informática que reciben nuestros estudiantes, ellos dentro del aula de clase reciben un contenido, pero cuando salen del aula ven otro contenido. Y eso pasa con casi todas las asignaturas. Mucho más evidente con informática, pero De caray. hecho, profe, por ejemplo, yo hoy lo pensaba, por ejemplo, con clase con grado cuarto. Ujú. Como docentes nosotros nos reunimos semanas anteriores para hacer la planeación, mirar las matrices y eso. Y digamos, uno lo piensa así, y ya cuando uno está en el aula, yo colocando los temas, bueno, este primer periodo vamos a ver esto, y yo me decía, no lo vamos a alcanzar a ver, porque son muchos temas y son temas muy básicos, importantes, pero realmente en el tiempo que tenemos no lo alcanzamos. Pero sin embargo, lo pensamos bien con los profesores, pero cuando estamos con ellos en el aula, nos damos cuenta que realmente muchas veces todo queda muy, muy chévere escrito, todo lo que hacemos, pero no nos ponemos en el lugar, en el momento en que estamos en la práctica.
elemental y los chicos buscan otras cosas. Gracias, profesora Sonia, muy amable. Bueno, Debo aclarar que no soy ni ingeniero ni informático, simplemente hice unos reemplazos allí en CAFAM y tuve la oportunidad de dirigir algunas cositas allá. Profesora Viviana, gracias, profesora Sonia, por estar acá con nosotros. Profesora Viviana, Andrea. Sí, señor, muy buenas noches, profe Jairo, buenas noches, compañeros. Pues también aquí en este espacio presentarme, decirles que soy licenciada en Humanidades e Idiomas y por ende el interés de vincularme a esta electiva. Pienso también que es importante en la forma en que obtendré estrategias para dinamizar los ambientes de clase. Muy importante pues aprender estos lenguajes digitales para hacerlos más incluyentes y también me llama la atención que puedo alfabetizar a la comunidad educativa, ya que nuestro proyecto está enfocado hacia el manejo de residuos sólidos a través de un aula de Moodle. Entonces sé que todos estos recursos, todas estas formas de ver este tipo de lenguaje, pues va a favorecer que yo pueda encaminar ese proyecto de la mejor manera. Actualmente soy estudiante de segundo semestre y por eso mi interés y mi entusiasmo por aprender de esta temática aún más. Qué bien. Gracias, profesora, muy amable. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo Viviana, Sonia, Raúl, Omar, Marlene, Gerardo, Erika, Edwin, César y todos aquellos que no pudieron asistir por determinadas circunstancias no relativas a las humanidades digitales, pero que están acompañándonos en la grabación que estamos observando. Bien, entonces ahora mi turno. Yo soy Jairo Alberto Galindo, soy docente de la Universidad de La Salle hace un par de semestres. Me gusta este tema de lo digital, de las humanidades. Mi tesis de pregrado fue sobre lingüística computacional. Mis tesis de posgrado fueron sobre el traductor simultáneo de software y lenguajes informáticos, a pesar de que fueron en el Instituto Caro y Cuervo y en la Universidad Nacional. Entonces, pues siempre he tenido mezclados los lenguajes con la tecnología, con los idiomas, en las especializaciones y todas esas cositas. La tecnología siempre ha estado dentro de mis pasiones, dentro de mis hobbies, y pues tengo el privilegio de poder combinar esos saberes en investigación, que es lo que ahora estoy haciendo. Estoy investigando en estos campos, en este tema, desde la formación docente, desde el uso innovador crítico y creativo de la tecnología, y con un grupo de compañeros aquí en la universidad estamos haciendo distintas fases de investigación. La primera, la que estamos terminando, hoy tuvimos una reunión de avance, fue cómo es que la pandemia pudo afectar la percepción del uso de la tecnología. ¿Qué pudimos hacer con la pandemia frente a la tecnología? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos retiró de nuestro radar? ¿Y cómo podríamos aprovechar? Uno de los resultados más importantes que hemos obtenido es que dependiendo de el enfoque en la intención pedagógica de la tecnología, los docentes y los estudiantes pudieron desarrollar aversión, o sea, no quiero más, no me muestren más, yo ya puedo hacerlo presencial, o pasión, encariñamiento, acompasamiento con la tecnología. Ya no puedo hacer clase si no es con algo tecnológico. Esas dos vertientes se centran en cómo es que usted conectó la mediación pedagógica de la tecnología con su propio saber disciplinar. En algunos casos lo que sucedió fue que usted aprendió muchas cosas de tecnología que luego cuando fue a su aula presencial no las pudo implementar. Entonces quedó como que yo quisiera traer eso virtual aquí a mi clase y no puede, entonces entra en otro conflicto cognitivo y es, bueno, ¿qué fue lo que me enseñó la tecnología? ¿Me enseñó a manejar aparatos o a manejar procesos de construcción de conocimiento? En eso vamos. Y en inteligencia artificial, el tema es didáctica. Didáctica de los lenguajes, algoritmos y todo lo que va con lambda y modelos de lenguaje enorme. En eso es en lo que estoy trabajando y por eso creo que vamos a seguir construyendo y podré compartir con ustedes todo lo que estamos aprendiendo en cada día. Como les he dicho a mis colegas aquí de investigación, uno no investiga durante el tiempo de investigación, sino uno investiga todo el tiempo. En este momento estoy leyendo este texto que precisamente nos ayuda o me ha ayudado a mí a conectar algunas cosas de lo que me gusta con lo que estoy investigando. Entonces arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Voy a compartir con ustedes primero una breve presentación sobre humanidades digitales.
ubicarnos en el campo de las humanidades, cómo es que estamos avanzando en ellas, qué es lo que se dice, qué es lo que se hace. He tratado de curar este contenido, me refiero a filtrarlo y que no sea, no, si yo escribo ahorita en Internet de Humanidades Digitales, pues ya entré y ya sé que lo que hay. Ni lo mismo que ya le he preguntado a varios modelos de inteligencia artificial, bueno, ¿y qué haría yo en una primera clase? Bueno, sí, muchas cosas de las que aquí voy a presentar, pero le he agregado parte de lo que hacemos en investigación y en lo que considero que es para la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales lo más importante del proceso. ¿Qué significa eso? Que buena parte de lo que estamos viendo al día de hoy, como le comentaba ahorita a la profesora Sonia, probablemente se transformará. Ahorita tenemos un plan de 8 semanas listo, preparado con todas las lecturas, todas las actividades, pero si ahorita dentro de 8 días Bing sale de nuevo como competencia Google en esto de inteligencia artificial y uno de los autores reconstruye uno de los textos que estamos trabajando, pues lo actualizaremos. Lo mismo si ustedes ahora en el programa que les voy a mostrar ven, no, pero profe, eso como que me gustaría más que enfocáramos o que pudiéramos ver. Entonces, pues el programa es modificable. Es por eso que la sesión del día de hoy es la sesión 0, Introducción a Humanidades Digitales, y de acuerdo a sus intereses podemos ir modificando lecturas, actividades, en torno a lo que les comento que es básicamente la línea del curso. No sé si tengan hasta acá alguna pregunta, duda, queja, inquietud. Todos. No, señor. Bien, agradecería que, y creo que ustedes me comprenden, que pues dado que toma tanto tiempo activar el micrófono y decir sí, no, que pues coloquen dedito arriba, dedito abajo, caritas o algo así, acudamos a ese proceso por lo menos, o si no quieren escribirlo pues en el chat, avanzamos en el tema. Debo anotar que todos los materiales que compartamos acá en el curso, presentaciones, libros, archivos, todos son de acceso abierto, todos son parte de la investigación, pero no por ello son cerrados, es que es de Jairo Alberto, no, son abiertos. En tanto son abiertos, pues están disponibles para todos ustedes. Por supuesto, ustedes verán ya todo el programa listo, pero no recomiendo hacerlo todo de una sola vez. Así como cuando ustedes aprenden a tocar un instrumento o aprenden un idioma, tomarlo dosificadito es lo aconsejable. Ya sabe a dónde va, yo le estoy diciendo el camino, ahora aprovéchese de que vamos a hacerlo pausado. Entonces comenzamos Humanidades Digitales, un acercamiento como disciplina. A veces podemos decir Humanidades Digitales, no, es que yo soy humanista, como alguno de ustedes dijo, y el tema digital, no, pues es que yo soy precisamente eso, yo soy un humanista digital. Pero ¿qué significa ser un humanista digital en nuestros días? ¿Será que es un apellido o un cargo muy pesado, muy deshonroso, o más bien nosotros ya pasamos por ahí y ya no somos ni siquiera humanistas digitales, sino ya somos digitales que hablan de humanidad? En los siguientes 20 minutos voy a compartir con ustedes estas ideas sobre qué es eso de las humanidades digitales, cómo podemos acercarnos a ellas como disciplina, y al final lo conectaremos con lo que vamos a hacer de alfabetización académica. Eso nos permitirá, bueno, eso no era lo que yo estaba pensando, eso sí era lo que yo estaba pensando. Quisiera que ustedes me acompañaran estos 15, 20 minutos con esta pregunta. ¿Qué son para usted ahora las humanidades digitales? No lo busque en internet, no lo explore, simplemente construyelo. Si quiere, saque una hojita y comience a escribir. De acuerdo a lo que estoy escuchando en este momento, para mí, estoy entendiendo las humanidades digitales como, y trate de construir su propia idea, su propio concepto. Al final de mi exposición, les pediré que activen sus cámaras y me muestren esa hojita en la que ustedes escribieron con sus palabras qué son las humanidades digitales para usted. Yo, por ejemplo, acá tengo la mía, ya tengo, miren, para mí, las humanidades digitales son esto. Ya tengo la hojita con ese tema. Pues no importa la letra, que se le entienda o no se le entienda, pero que usted ya lo tenga escrito para presentar. ¿Es claro? Sí, señor. Profe. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias por levantar la mano también. Muy amable. Entonces, así como con otros temas, con otros asuntos, podemos decir que antes se hablaba acerca de tecnología.
y es que las nuevas tecnologías, ustedes se acuerdan de pronto hace unos años decía que es que vamos a trabajar con nuevas tecnologías y uno entendía, las nuevas tecnologías son, entonces ya no se habla de nuevas tecnologías, ya no se habla de tecnología ni nuevas tecnologías, sino se habla de tecnologías y de humanidades digitales. Cuando usted habla de tecnologías, se está reuniendo casi todo, haciendo la distinción también entre humanidad, entre tecnología y tecnología digital. Casi siempre que decimos tecnología la entendemos como digital, y entonces ya no hablamos de nuevas tecnologías, sino de proyectos de humanidades digitales. Como lo estamos compartiendo acá del texto del manifiesto, los proyectos en humanidades digitales, los proyectos y métodos de las humanidades digitales se están convirtiendo cada vez en un tema más frecuente en las clases, en las aulas de los departamentos de humanidades. Los proyectos y ejercicios digitales permiten a los estudiantes apropiarse de las nuevas tecnologías, de tecnologías nuevas, emergentes, colaborar con pares, colaborar, graduar estudiantes, trabajar con estudiantes de grado y con personal de universidad y producir tangibles que son públicamente visibles. De cierta manera, algo que no sucedía con las nuevas tecnologías y que sí se presenta con las humanidades digitales es que casi todo es en favor de las ciencias sociales. Mientras que cuando usted decía, no, es que yo voy a hacer algo con nuevas tecnologías o con tecnología, eso se lo quedaba a usted, era un proyecto individual, algo muy, muy cerradito. Con los proyectos y métodos de las humanidades digitales, por ejemplo, la etnografía digital es parte de las humanidades digitales. Usted está tratando de impactar, de lograr un mejor resultado, un mejor producto cuando trabaja con un grupo social. Eso es como uno de los valores agregados que se pueden advertir en el trabajo con humanidades digitales, que no es simplemente colocarle tecnología a un proyecto de ciencias sociales, ni que las ciencias sociales tengan el apellido tecnología o digital, sino que las dos cosas trabajan en favor de el mejoramiento social o en favor de algún proceso social que con la tecnología y sus vías de comunicación se potencian y focalizan. Ese texto es del manifiesto de humanidades digitales, del manifiesto digital. Las nuevas tecnologías han muerto, que vivan las nuevas tecnologías. Las humanidades digitales son un campo de investigación que combina lo que nosotros sabemos que es tecnología con lo que nosotros reconocemos como avance en ciencias sociales. Entonces usted dice, es que existe investigación cualitativa. Esa investigación cualitativa tiene un elemento digital, tiene un elemento tecnológico. Cuando usted se enfoca no en la investigación cualitativa ni en el elemento tecnológico, sino en el producto, etnografía digital, usted está obteniendo un campo de estudios que está dentro de las humanidades digitales. Humanidades digitales es una cosa y Digital Humanities es otra cosa. Cuando usted lo trabaja en español, tiene una episteme específica y muy diferente a cuando usted la trabaja en inglés. Cuando usted la trabaja en español, lo podemos hablar desde Boaventura de Sousa, está enfocado mucho en el trato social con la gente, en lo que se está haciendo con las comunidades. Cuando usted lo trabaja en inglés, Digital Humanities, lo encuentra es casi siempre hacia el tratamiento de textos, hacia el tratamiento de corpus, hacia el tratamiento de algunas cosas que no son tan cercanas a lo que nosotros vemos en la episteme de las humanidades digitales. ¿Eso dónde lo percibimos? Lo percibimos cuando hablamos de los tres niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de humanidades digitales, lo vemos en tres niveles. Nivel técnico, uso de programas y dispositivos para procesar información. Entonces, eso es un nivel técnico de las humanidades digitales. Que usted, por ejemplo, sabe manejar Excel para hacer una encuesta. Entonces, usted dice, bueno, el sentido de la encuesta, el sentido social de la encuesta me permite por medio de Excel desarrollar algún producto. Entonces tenemos clases o macros de Excel para evaluar o procesar información con fines sociales o programas específicos para analizar información como AtlasT, como En Vivo, como QDA Miner, que nos permiten trabajar en un nivel técnico eso que es la combinación entre ciencias sociales y tecnología. A un nivel filológico, entonces ya es decodificar o darle un valor algorítmico a lo que está sucediendo con la sociedad. Entonces, cuando se está decodificando, perdón por el pleonasmo acá,
cuando usted está decodificando algo que sucede dentro de la sociedad, dándole un valor. Entonces usted está analizando textos. En lugar de decir, es que está sucediendo eso, usted dice, eso es un valor X1, o eso es un valor y lo coloca en colores. Cuando se hacen análisis de textos, por ejemplo. Cuando usted analiza, por ejemplo, la etimología de una palabra y lo hace con herramientas de tecnología. ¿De dónde viene la palabra advertir? Entonces, el diccionario etimológico de la lengua le dice advertir, viene del prefijo y del sufijo y eso significa, y entonces eso dícese de. Pero cuando usted trabaja con algún tipo de software que no solamente le dice eso, sino además le da la raíz, los documentos en donde se encontró por primera vez eso, lo menciona o lo emite en audio de cómo sonaba eso en lenguas romances, de cómo sonaba eso en el eslavo, de cómo sonaba eso en el aljuarizmi, en el árabe, cómo es que eso va evolucionando. Entonces ya no es solamente el decir que eso es así, sino el por medio de insumos tecnológicos darle mucha más riqueza a ese significado. Eso vincula entonces la lingüística, la historia, la geografía. Ustedes ven nuevos estudios vamos a trabajar por ejemplo, Google Maps. Vamos a trabajar con Google Maps o Open Maps para saber qué está sucediendo con esta población. Entonces, por medio de Google Maps y el tratamiento con Open Maps, podemos identificar ciertos objetivos de investigación que de otro modo no se conseguirían sino solo con la herramienta. Y eso es filológico, logros y alcances de uso de programas decodificando intenciones disciplinares. Y un tercer nivel son transformaciones en la acción ontológica a partir del uso intencional de tecnología. Entonces ya usted no solamente sabe qué es lo que sucede, sino sabe por qué sucede. Ya es por qué razón estamos utilizando en este momento, si hiciéramos una encuesta, por qué se utiliza más Zoom que Teams o que Google Workspace. Eso tiene su razón de ser. Eso tiene su razón de ser ontológica y es más allá es que es más fácil de manejar. Tiene también un tema de Estado, un tema de gobiernos, un tema de publicidad, de inyección de capital. ¿Por qué razón, por ejemplo, se han batido entre Microsoft, Google y Apple el mercado de la tecnología? ¿Por qué no podemos decir que está ganando uno? Porque pues tiene una relación con el gobierno, tiene una relación con algunas empresas y monopolios, y eso pues no es simplemente algo que se vea con el uso de tecnologías, sino que permite desde el uso crítico de tecnología dar una luz. A nivel más cercano, ¿por qué razón nuestra institución utiliza o no una plataforma tecnológica? ¿Por qué razón el programa Computadores para Educar terminó en lo que terminó? ¿O avanza como avanzó? ¿Por qué razón aprender para educar o los programas del gobierno con relación a la tecnología avanzaron de cierta manera? Entonces, identificamos el uso crítico de tecnología desde las humanidades digitales, porque precisamente el análisis es desde el pensamiento crítico o desde un posicionamiento sociocrítico. Esos son los tres niveles de las humanidades digitales que no se encuentran en las Digital Humanities, que son más de otro orden. ¿Cuál es ese otro orden? Transmisión. Entonces vemos algunos, por ejemplo, desde 2018. Este es un artículo tomado del periódico de Herald que habla acerca de cómo es que en la narrativa transmedia es uno de los temas de las humanidades digitales. Las narrativas transmedia, entonces se hace un estudio de cómo es que los niños están consumiendo dispositivos digitales con el uso de Pokémon. Una investigación sobre cómo podemos identificar ya el niño no es un nativo digital, o en ese año no era ni nativo digital ni residente digital, sino era o que hace parte de un juego o que hace parte de otro juego. Entonces el niño se identificaba en su comportamiento con el juego que estaba trabajando. Otros elementos, las nuevas olas en las humanidades digitales, textos en inglés. Entonces habla acerca de cómo es que los docentes que están trabajando en áreas STEAM pueden ver en las humanidades digitales una forma de fortalecer su formación profesional. Otro de los temas, el libro que aparece aquí, un acercamiento a las humanidades digitales, libros completos sobre
cómo es que las humanidades digitales, y a partir de este material ya vemos que cada taller, cada acercamiento a las humanidades digitales tiene que ver con un taller con determinada herramienta. Entonces vamos a trabajar con en vivo y el trabajo con en vivo se hace en combinación entre los técnicos ingenieros y los sociólogos, lingüistas, antropólogos, estudiantes de maestría en diseño, estudiantes de maestría en didáctica. Es una combinación entre quien sabe la herramienta y quien sabe del uso de la herramienta en contextos sociales, que antes eran personas separadas, ahora se supone que tiene que ser el mismo profesional. El profesional en humanidades digitales tiene que ser alguien que sepa de las dos cosas. También hacer de las humanidades digitales y su investigación algo políticamente relevante. Entonces ya no es solamente el aprender algo, sino el enriquecerlo con el uso de tecnología, y es hacia allá donde en Colombia o cercano a nuestras humanidades digitales, ya no enfocado hacia Digital Humanities, sino desde lo que nosotros estamos haciendo, encontramos un documento, Debates en Humanidades Digitales de 2019, cómo es que los programas de humanidades digitales latinas se comienzan a mezclar con becas en Estados Unidos, tratando de evitar esa convergencia en cuanto al enfoque técnico, el enfoque social, enfoque técnico en inglés, enfoque social en español. Y en Colombia, Colombia y México se fundó hace 3 años la Red de Humanidades Digitales. Eso es como en el avance de lo que podemos identificar como humanidades digitales. En el centro, ¿qué encontramos? Pues que todo tiene que ver con lectura, escritura y oralidad. Todo tiene que ver con cómo tratamos la información, cómo construimos el conocimiento. ¿De dónde arrancó eso? ¿De dónde arrancó el tema de las humanidades digitales? El señor que aparece aquí en la foto, en la parte inferior de su pantalla, es un padre jesuita. Él estaba trabajando con los libros que tiene ahí detrás. Estaba trabajando con algo de Santo Tomás, voy a decirlo muy coloquialmente, con algo de Santo Tomás. Santo Tomás escribió mucho, y entonces él comenzó a leer y decía, bueno, yo quiero analizar qué fue lo que dijo Santo Tomás, y entonces encontró un texto, una palabra, y decía religión. Más adelante, unas páginas más adelante, otra vez religión, y en otros 30 papiros, 30 textos más adelante, religión, perdón, no son papiros, son textos ya, los roros. Religión, entonces él dijo, bueno, debe haber algo común a esas 3 apariciones de la palabra religión. Quisiera pues organizarlo de alguna manera, y entonces fue a IBM, eso no fue hace mucho, hace menos de 100 años, hace 40 años, se acercó a IBM y en IBM dijeron, bueno, sí, podemos hacer un programa que le permita a usted analizar, padre Busan, esas apariciones de la palabra religión en todos los textos de Santo Tomás. Entonces hizo el índice tomístico, que es lo que tiene ahí detrás en esa foto. Entonces, con la ayuda de computadores, él pudo recopilar, digitalizar toda la obra literaria de Santo Tomás, y después de haberla digitalizado, comenzó a analizar qué era lo que estaba pasando y pudo hacer el índice de tomístico. Ese se puede decir que es el primer trabajo de humanidades digitales. ¿Por qué es un trabajo de humanidades digitales? Porque está combinando el uso de tecnología con un interés, con una razón social, por decirlo así, con un interés humanístico. El interés humanístico es desde las ciencias sociales. Y leo acá textualmente, el reto de definir las humanidades digitales está aquí. No podemos buscar una definición de un campo de estudio en el que la reflexión apenas está en ciernes de transformar este campo en uno que se está dando cuenta de la necesidad de abandonar el carácter instrumental de la tecnología para abrir paso a su uso pedagógico, intencional y de mediación. Cuando hablamos de humanidades digitales y digital humanities, estamos buscando que se evite al máximo el uso instrumental de tecnología y que busquemos un uso creativo, crítico, pedagógico, que usted no simplemente utilice Kahoot para todo, sino que usted encuentre Kahoot, lo voy a utilizar para esto únicamente. Que bueno, me parece que también puede servir para eso otro, pero que no nos quedemos con una sola herramienta sin identificar, sin distinguir su intención comunicativa. Recomendamos para trabajar con humanidades digitales. Vamos a trabajar con 2 textos arrancando, y es hasta donde quiero que arranquemos con este texto, con esta parte teórica del documento.
Lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanidades digitales? Me gustaría que ustedes avanzaran con 2 lecturas durante esta semana. La primera, este texto que les he colocado acá en el código QR o en el enlace, que nos dice de una vez de qué es, de lo que se habla cuando hablamos de humanidades digitales, de qué se trata, por qué hablamos de humanidades digitales. Quizás ya acercándonos un poco más al tema de las humanidades digitales, ustedes me puedan decir, sí, profe, pues yo pensé que era esto y ahora que veo que es esto, quisiera trabajar o quisiera enfocarlo o quisiera. Entonces, en este acercamiento a las humanidades digitales, tenemos un primer texto, que es este. Puede que usted encuentre muchos textos, muchos documentos. Les propongo que para el camino que vamos a seguir, arranquemos con este. De una vez les dice, bueno, usted ya vio humanidades digitales. Es un texto cortico, no más de 10 páginas, en español, que nos permitirá acercarnos al tema. Les invito a que escaneen el código, que utilicen el enlace y avancen con el guardado de ese documento. Ese lo van a leer ahorita que terminemos y es el primer ejercicio para dentro de 8 días. Segundo ejercicio para dentro de 8 días. Es lo que vamos a trabajar desde las humanidades digitales. Es una pequeña introducción al tema. Quisiera pues escucharles si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Listo. Se los están guardando para trabajar en el aula. Profe, yo Bien, no lo pude copiar, qué pena. no se preocupe. No puedo copiar la pregunta, no puedo copiar. El enlace. Ya coloco el enlace al documento. Tan, tan, tan. Ya coloco en el chat el enlace. Listo. Gracias, profe, muy amable. Entonces, siguiente punto. Vamos a recorrer un poco el aula. Les voy a mostrar cuál es el programa del curso, para que ustedes también puedan reconocerse y reconocer en el ejercicio de trabajo. Bien. Entonces, me confirman cuando lo vean, compartir otra vez y comparto esto. Bien. Entonces, esto es lo que ustedes encuentran en el curso. Este es el espacio del curso y aparece con una abreviatura muy lasallista, UMDIG acá. Ese es el espacio en el que vamos a trabajar. 17 estamos inscritos, hay cupo para 20, de tal manera que todavía podemos avanzar. Aquí en avisos estaré colocando los enlaces para los encuentros. ¿Por qué razón? Porque no me funcionó el enlace aquí del encuentro virtual, entonces lo estoy generando directamente desde mi cuenta en Webex. Si usted tiene alguna pregunta, duda, inquietud, que sea para todos y que crea que todos pueden participar en ella, pues en el foro permanente. Si no, me escribe al correo que usted ya, si no lo tiene, ya se lo comparto. Generalidades es esta información. La metodología, ¿cuál va a ser? Profe, ¿se alcanza a leer? O profesora Erika, Sí se alcanza a leer, profe. ¿podría por favor acompañarnos con su melodiosa? Listo, dice, este espacio estará basado en el aprendizaje basado en la indagación. Sobre la lectura de textos previamente formulados, se promoverá la reflexión y la construcción propositiva de conocimiento crítico y creativo. Cada sesión cuenta con un texto y una serie de preguntas de análisis a las que cada estudiante deberá responder por escrito en un documento no mayor a 2 páginas. Durante la sesión, cada participante expondrá su iniciativa y argumentos, destacando fuera del sentido común y la inteligencia generativa su posición crítica ante la aplicación de conocimiento en un ámbito de su contexto. ¿Qué quisiera decir o qué se entiende? Por lo menos este segundo párrafo. ¿Yo misma? Pues Sí. la idea que me queda es que hemos de plantear una postura o una relación entre lo que leímos y la aplicación en un contexto pues cercano a nosotros en el que nos movamos, pero no sé, entiendo yo como saliendo de los lugares comunes, haciendo como un análisis un poco más crítico. Es la interpretación que le di. Muy bien, sí señora, va por ahí. ¿Qué dice profesor César?
Profe César, lo escuchamos. Yo entiendo que es como una construcción de un texto argumentativo de 2 páginas, pero digamos que eso es como un proceso reflexivo de las temáticas abordadas, ¿sí? Pues es lo que yo entiendo. Y pues ahí también me genera pues como la pregunta de si existe algún tipo de parámetro frente a esto o simplemente la reflexión eh, libre, o no sé. Libre. Es una reflexión. Tampoco es escritura automática, y tampoco paráfrasis de inteligencia negativa. Si tiene algún texto de referencia, pues lo cita, pero es básicamente un texto académico libre. Propongo máximo 2 páginas. Muchas gracias, profe. A usted, muchas gracias, profe. ¿A qué me refiero con inteligencia generativa? Me estoy refiriendo a todas las posibilidades de ChatGPT, Perplexity, Bing, BART, Lambda. La idea es que si usted lo hace por ahí, pues se va a notar, porque cuando lo exponga se identificará. Bueno, ya hemos desarrollado algún tipo ¿cómo es? Sensibilidad a ese tipo de construcciones. Listo, equipo docente, aquí mi presentación, mi Twitter, Jairo Galindo, mi correo también, jairogalindo@unisalle, y esta es la dirección de mi oficina, usalle.webex.com, mit Jairo Galindo. Entonces, si usted me escribe, profe, me gustaría una reunioncita, me regala 15 minuticos, 10 minuticos, usted me escribe, y listo, nos vemos en la oficina. Entonces, a esa hora nos vemos en la oficina. No vayan a venir aquí a la Universidad de La Salle, de Chapinero, 4º piso, no, sino ahí es la oficina. Directico desde sus celulares, desde sus dispositivos móviles. Luego continuamos con el plan del curso. Listo. Plan del curso. Entonces ya están las 8 sesiones listas, ya están programadas. Ya está la lectura para dentro de 8 días. Es humanos o posthumanos. Probemos el enlace, abrir en nueva pestaña. Ahí está. Es un libro completico, pero usted lee el capítulo que desee. El capítulo que desee. Me parece que todo el libro es muy interesante. Usted lee el capítulo que desee. La indicación es que usted lea cualquier capítulo. No todo el libro, por favor. Individualmente explore el contenido del texto y responderá a 2 preguntas de discusión en torno a la presencia de la tecnología. ¿Cuáles son esas 2 preguntas de discusión? Pues yo las haré en la sesión dentro de 8 días. Después de hacer las preguntas sobre el texto humanos o poshumanos, que yo haré 2 preguntas, tengo 2 para cada capítulo, pasaremos a trabajar sobre la introducción a las humanidades digitales, con el texto de Lev Manovich. ¿Qué trabajaremos para esa sesión? ¿Cuál es la definición de humanidades digitales según Manovich? ¿Cuáles son las principales áreas de investigación dentro de las humanidades digitales y cómo contribuyen las humanidades digitales a nuestra comprensión del producto y el conocimiento humanos? Entonces, si usted busca la conferencia, la encuentra y quiere trabajar con ella, bueno, no es una conferencia como tal, es un texto. Está aquí publicado. Si alcanzo a abrirlo. La ciencia de la cultura, computación social, humanidades digitales y análisis de la cultura de Lev Manovich. En este texto, en esta conferencia, él habla acerca de humanidades digitales. Entonces, me parece que es un texto interesante. No, es que no lo alcancé a leer, profe. Pues bueno, se va a perder de lo que vamos a trabajar en esa sesión porque va a ser sobre ese texto. Aparte de el texto sobre humanidades digitales, vamos a trabajar algo ahí dentro del curso que nos permitirá de una vez llevarlo a la aplicación. Sesión 2, que termina siendo la sesión 3. El papel de la tecnología en el aprendizaje de idiomas. Trabajaremos el texto Tecnología de aprendizaje de idiomas, oportunidades y retos de Rafael Calvo y Alessio Japón. En la sesión 3, el giro digital en la erudición, trabajaremos con el texto de Jan Burgess, el impacto de la tecnología digital en la investigación académica. En la sesión 4, que creo que la mezclaremos con la sesión 2, trabajaremos con el uso de herramientas digitales para el análisis de textos y la enseñanza de idiomas. El texto es herramientas digitales para el análisis de textos de María Teresa Sánchez Tarragón. Luego pasaremos al análisis y visualización de textos con Franco Moretti. En la siguiente sesión trabajaremos sobre análisis de redes sociales, como por ejemplo la etnografía digital, programas como Gephi, nos sirven para, yo voy a hacer un análisis de Facebook, yo voy a hacer un análisis de Instagram, yo voy a hacer un análisis de TikTok. ¿Cómo puedo hacerlo utilizando tecnología en ciencias sociales? Eso lo trabajaremos en la sesión 6. Avanzaremos con ese tema en la sesión 7, ya casi llegando a finales, mediados de marzo.
y trabajaremos con mapeo digital y análisis geoespacial en humanidades digitales, también de Franco Moretti, y terminaremos con el texto de publicación digital y acceso abierto. Estos contenidos pueden modificarse o actualizarse en virtud de los avances en la discusión e investigación de la disciplina. Del mismo modo, se invita a realizar ejercicios de relatoría de cada sesión para avanzar en la configuración del producto final. De esta primera sesión no tenemos relatoría, vamos a programarla a partir de la segunda sesión, que es una relatoría a alguien que toma, por decirlo así, el acta de lo que se habla en la clase o comparte sus apuntes para todos en el curso. Entonces, por ejemplo, al comenzar el curso o en un correo previo, pues casi siempre se los enviaré el día anterior. Listo, apreciados todos, el día de hoy invito a César a que por favor nos colabore en la relatoría. Voy a revisar si hacemos ese ejercicio antes de la clase. Ya les escribo, listo César, por favor, usted se encarga de la relatoría mañana, o si más bien en el momento de comenzar la clase, listo, de los que están presentes, entonces por favor, César, hace la relatoría. La relatoría, repito, es un tipo de texto descriptivo en el que se comentan, no es un acta, no es un cuento, cuáles fueron los aspectos más importantes de los que se trató la clase, cuáles fueron las ideas principales, cuáles fueron los textos que se presentaron, quiénes aportaron alguna idea o algo así, como pues forma de memoria de la clase. ¿Cuál es el trabajo final? La presentación de un texto de autoría propia sobre el impacto de las humanidades digitales en la alfabetización académica de una población o contexto particular. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar con humanidades digitales, alfabetización académica y un contexto, el que usted elija, el que usted trabaje. Usted, no es que yo quiero trabajar con mi propia investigación, de quizás muy amplio porque no sabemos si va a trabajar sobre la población de su investigación o sobre su investigación. Entonces eso es el tema ahí en el punto. ¿Por qué razón me dan todos los textos y todas las preguntas de una vez? ¿No? Porque pues estamos trabajando precisamente en ambiente virtual y creo que usted tiene la posibilidad de explorar, de avanzar con lecturas, no es que yo no puedo ir a la sesión 2, pues me lo puedo ir preguntando. Pero la sesión 2 no tiene preguntas. Entonces me llama un poquito más la atención ir, porque además fíjense que están los textos, pero no los enlaces, solamente el de la primera lectura. Porque creo que a veces uno puede también organizar su propio ritmo en las lecturas, porque también uno puede preguntarse y avanzar sobre el texto leyendo las preguntas. Por ejemplo, yo ya tengo el texto de la tercera sesión, ya tengo el texto de qué son las humanidades digitales y ya tengo la respuesta a este texto, entonces ya puedo avanzar en ese programa. ¿Cuál es el texto, cuál es la pregunta que cuál es el texto que tiene que presentar dentro de 8 días? Sobre este texto, sobre humanos o poshumanos. Usted lee, y lo dejo acá grabado en el minuto 60, tiene que, por favor, escribir un texto de 2 páginas y usted puede arrancar con sus propias 2 preguntas. ¿Por qué el texto habla de humanos o poshumanos? ¿A qué se refiere con el debate 3.0? Entonces usted arranca el debate 3.0, usted se plantea la pregunta y sobre las preguntas, por ejemplo, un modelo de texto que tuvimos en otra edición de este curso, fue que la primera página, después del nombre del participante, era la pregunta. ¿Qué es el debate 3.0? Y esa página respondía a su propia pregunta. La segunda página, ¿cuál es la distinción entre humano y poshumano? Y entonces la segunda página respondía a esa pregunta. En el comiencito de la tercera página colocar la bibliografía porque se valió de otros recursos para contestar esa pregunta. Ese es bueno, y al final les comparto la grabación del video, la grabación del video que hice sobre la charla que ofrecimos a la Maestría en Didáctica de las Lenguas sobre inteligencia artificial y formación docente en didáctica de las lenguas. Temas como estos, así charlas como estas, estaré compartiendo, gracias a Dios, con ustedes a lo largo de todo este ciclo. Si ustedes tienen algún interés, algo particular, y aquí cierro cámara, me gustaría que ustedes me la pudieran transmitir. Mire, profe, ya conocí el programa, me gustaría profundizar o me llamó mucho la atención esto o no me llamó la atención o... ¿Listos? Entonces, dejo micrófonos abiertos para que ustedes me puedan decir cómo vamos, preguntas, dudas, quejas, inquietudes a este programa. Profesor Omar. Hola, bueno, profe, pues yo tengo un comentario ahí
digamos que este interés yo venía como muy descentrado de la tecnología, muy alejadito de la tecnología en cuanto a la práctica docente. En algún momento conocí un libro de Oppenheimer, que no me acuerdo el nombre ahorita, Crear o morir. se llama Crear o Morir. Ujú. Y digamos, para mí ese libro fue como el que me abrió digamos, los ojos hacia el cambio que se debe dar en la sociedad frente a todo esto del uso de la tecnología. Ujú. Mi pregunta es, mi pregunta con respecto a esto es, por ejemplo, ahorita usted cuando planteaba digamos, el objetivo de crear o de hacer el texto de cierto modo mencionaba como unos programas o no sé si sea un programa o un tipo de forma de escritura digital que la verdad se me escapó y no entendí. Entonces quisiera saber como que enfocara un poquito en ese tema. Listo. ¿Hay algo? Bueno, usted me pone Oppenheimer, crear o morir. Yo le pongo Robot Proof. Lo coloco acá. De Joseph. Sí, Crear o Morir es un muy buen texto que nos permite, bueno, no estamos para utilizar tecnología formando trabajadores, sino estamos para usar la tecnología formando creadores. Cuando proponemos un texto constructivo, creativo, crítico, no es solamente para que usted, no es que voy a echar como un carretazo ahí sobre lo que es humanidades digitales y alfabetización académica, sino que usted pueda identificar cómo es que la convergencia entre esas dos áreas le puede servir a su propia disciplina, a su propia investigación, o cómo percibe usted que se necesita, porque es crítico, es un texto crítico, se necesita o se debe promover el uso de tecnología en determinados contextos. En cuanto a formas de escritura, me pierdo ahí, no sé si de pronto fue una interpretación o en el momento de desarrollar la idea, pues podamos revisar la grabación, si de pronto me emití algún tipo de concepto de algún programa que usted no alcanzó a agarrar o que yo tenga que, que fortalecer. Pero creo que básicamente de lo que se trata es de que cada uno de nosotros pueda escribir un texto de 2 páginas cada sesión sobre el texto o los textos que estemos trabajando. En la sesión del día de hoy les propongo el texto Humanos o Poshumanos. Ustedes cogen un párrafo de ese texto y sobre ese párrafo, un capítulo de ese texto, son 3 páginas cada capítulo. Y sobre ese capítulo de ese texto, usted propone 2 preguntas. Una pregunta, pero son algo así como un diálogo autocrítico, un diálogo sobre el texto. Usted leyó ese texto y dice, me va a preguntar 2 cosas, o yo ya sé 2 cosas, me las voy a preguntar sobre lo que leí. Entonces, primera pregunta y comienza su respuesta, segunda pregunta y comienza su respuesta. Digo que máximo 2 hojas, pero ahí está la trampa. Yo sí quiero seguir escribiendo, pues reduce el tamaño de la letra y menor interlineado, pero pues la idea es que desarrolle las ideas de forma clara. En cuanto a tipología textual, no es un ensayo, no es una crítica argumentativa, no es una reseña, es más un texto argumentativo libre, académico, con fuentes, que usted pueda proponer. Algo de lo que hablé ya, retomando un poquito, retomando lo que dije, no es inteligencia generativa. ¿A qué me refiero con inteligencia generativa? Voy a abrir acá el programa y les comento. Algo de inteligencia generativa. Chin, chin. Voy a compartir. Voy a compartir desde cero. Compartir toda mi pantalla. Entonces tengo yo utilizo este navegador, Brave. Existe este programa, esta dirección. Perplexity. ¿Mm? Perplexity es antes de BART. BART by Google. BART by Google. Y Bing. GPT. Formas de inteligencia generativa. ¿Qué es inteligencia generativa? Inteligencia generativa es ese tipo de combinación de las bases de datos de inteligencia artificial con las formas de comunicación en el lenguaje natural. Dicho de otro modo, si yo comienzo aquí a escribir
Voy a entrar a Google. Listo. Voy a entrar a Google, página principal. Si yo acá comienzo a escribir didacti, observen que de una vez se me está completando la idea. ¿Sobre qué se completa la idea? Sobre el historial de navegación. Lo que hace un tiempo era super boom en la web 3.0, la web 2.0. Ahora es de lo más normal. Y antes lo pasamos. Lo mismo, por ejemplo, hacia donde va Google, hacia donde va Bing, que quiere combinar la búsqueda de textos con la búsqueda de imágenes. Que usted pueda enfocar algo con su celular y diciendo, ¿qué es esto? Usted no tenga que meterlo a Google, sino que ya el programa lo capture desde lo que usted está viendo en su pantalla y le diga, eso es, y lo asocie con alguna imagen o con alguna respuesta en Wikipedia. Eso es inteligencia generativa. Es inteligencia artificial combinado con modelos transformativos, modelos de transformación del lenguaje natural. Si usted ve la grabación de mi charla, aquí en esa charla que estoy compartiendo con ustedes, ahí encuentra a qué me estoy refiriendo con el tema de inteligencia artificial y modelos de lenguaje generativo. Como les decía aquí, Perplexity. Profe Erika, ¿cuál es la pregunta de su investigación? ¿Cómo desarrollar competencias ciudadanas? Perdón, ¿cómo crear una estrategia didáctica que desarrolle competencias ciudadanas? ¿En dónde? En estudiantes de la media. Digamos que de 15 años. Eso. Listo. Es que algo que nos invita, y por eso es parte de lo que estamos trabajando acá, es pedagogía de la pregunta. No es simplemente preguntar, sino también saber qué preguntar y cómo preguntar. Entonces, Perplexity, esta herramienta de inteligencia generativa, no solamente te va a dar la respuesta con los enlaces, sino que te da una respuesta en contexto y con fuentes. Y con otras preguntas relacionadas. Este tipo de respuestas, por ejemplo, ya son las mínimas de cualquier examen. Si yo le pregunto a la profesora Erika, ¿cómo crear una estrategia didáctica que desarrolle competencias ciudadanas en estudiantes de 15 años? Ella me tendrá que contestar si está aprendiendo el idioma o si sabe cómo contestar, primero con la pregunta en inversa. Es decir, cómo contesta, y ya sabemos que se debe contestar así cuando nos enseña lengua, nos dice que las respuestas son la inversión de la pregunta. Entonces, la primera parte de la respuesta es la pregunta invertida. Para desarrollar competencias ciudadanas en estudiantes de 15 años, se pueden utilizar varias estrategias didácticas, como el aprendizaje colaborativo, y ahí está el enlace, la mediación docente, el enlace, el trabajo colaborativo, el enlace. Y ya están las tres respuestas. No le está diciendo cómo, le está diciendo de dónde se puede tomar. Estas estrategias permiten que, además, se deben... Si volvemos a hacer la pregunta o si puntualizamos un poquito más en la pregunta, ¿qué características debe tener? Que no sería la pregunta que usted está haciendo. Aquí nos invita a pensar, bueno, ¿será que mi pregunta está bien formulada? ¿Será que la respuesta sería así? ¿Cómo crearla? Así. Entonces ya comenzamos a pensar en que la inteligencia generativa nos está dando una respuesta que nosotros como investigadores expertos no podemos dar. Si la profesora Erika me da esta respuesta, yo ya digo no, ella no sabe. Porque esto ya se vuelve parte del sentido común. Ya la profesora Erika no puede contestar eso porque eso ya lo contesta una inteligencia artificial. Si ella, con toda la experiencia que tiene, experticia, dominio del contexto, trasnochos, libros, profesores, tutores, inteligencia emocional, contesta esto mismo, la humanidad está en peligro. Nosotros tenemos que contestar un poquitico más en contexto, con intención mejor, con otros temas. Sugerencia, entonces, ponga su mente a retarse, rete su mente, a ver qué contestaría usted, que no contestaría una inteligencia artificial. Cuando hablo de inteligencia generativa, me refiero a este tipo de estrategias, a las que se refieren, a las que hacen uso de modelos naturales de lenguaje combinados con bases de datos de gran tamaño. ¿Respondí a su pregunta, profe Omar?
Sí, señor. Muy claro. Listo, profe, muchas gracias. Muy amable. ¿Alguna otra inquietud? Creo que ya en estos 10 minutos agregué como media hora de contenido. Profesora Marlene. Profe, es una más bien como de metodología la pregunta. ¿El documento que hagamos se comparte en clase o se te envía por algún enlace o Va a cómo es? encontrar para cada sesión dentro de las actividades la actividad. Entonces el enlace a la pregunta, el enlace al texto, las preguntas y el lugar por donde sube los textos. Que los puede subir como enlaces o los puede subir directamente, pero ese subir los enlaces será siempre el día anterior, entonces el martes, por ejemplo. No es el miércoles para la hora de clase, sino el martes. Gracias por la pregunta, profesora. Los textos no serán para compartir en el momento de la clase, sino el día anterior, para que pues yo también pueda tener tiempo de leerlos. Gracias, profe. Con gusto, profesora, muy amable. Bien quisiera, entonces, reiterar lo que tenemos para dentro de 8 días. Bueno, las sesiones van a ser cada 8 días. Puntualicemos. Cada 8 días a las 8 de la noche. Primera pregunta, ¿les queda bien el horario? Sí, profe, pues a mí sí. Yo salgo de la jornada de la tarde, me queda apenas. Tomo la voz del profesor para todos. Segunda pregunta. Pues preguntémoslo directamente, a ver quién ha estado menos conectado, quién ha estado menos conectado, tin, tin, tin. Bueno, menos no. Profesor Gerardo, ¿qué es lo que tenemos para dentro de 8 días? Según toma nota, lo que usted mencionó, espero haberlo hecho adecuadamente. Nos dice leer un capítulo del libro Humanos y Poshumanos. De ese capítulo debemos nosotros diseñar 2 preguntas y contestar esas 2 preguntas de forma argumentativa en máximo 2 páginas. Exacto, sí señor. Listo. Eso es lo que tenemos para dentro de 8 días. Para el final de la clase que tenemos, profesora Sonia, para el final de esta clase que tenemos. Profe, debemos prender nuestras cámaras y presentar la definición que tenemos, nuestra propia definición que teníamos al iniciar la clase de humanidades digitales. Excelente. Creo que aquí le di la clavecita. Listo. ¿Qué son humanidades digitales? Si pueden activar sus cámaras, por favor, me muestran. Téngala ahí un momentico, profe. Tienen que desactivar el fondo de pantalla. Tienen que desactivar el fondo de pantalla, profe, pero listo. Faltaron 2 compañeros. Listo. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, profesor Edwin, gracias, profesor Omar, profesora Erika, Gerardo, Marlene. Gracias. Faltó Raúl y alguien más que no alcancé a detectar. Y Viviana, faltó Raúl y Viviana, pero muchas gracias. Profe Omar, comentarios a la sesión del día de hoy. No, pues digamos, me deja un poco, que me parece siempre bueno, que me deja muy preocupado, que a veces uno cree que sabe de algo y finalmente no sabe nada. Y pues no, esperar que digamos este espacio sirva para construir un poco más de como ese camino que creo que es el que debemos seguir los docentes, de convertir la tecnología en el medio para humanizar, digamos, humanizar un poco más y democratizar un poco más cuando trabajamos con todas estas herramientas que todos tenemos y que no sabemos usar. Listo, profe. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias por sus comentarios y me alegra haber contado con usted aquí en este espacio. Lo mismo con usted que con todos nuestros compañeros aquí en este espacio, en esta primera sesión, que nos vuelve a invitar dentro de 8 días para continuar con la conversación. Profesor César. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que yo le escribí esta tarde y yo todavía no tengo el módulo cargado porque a mí me habían cruzado la electiva.
Entonces, pues yo ya le escribí al profesor Jainer, pero pues para hacer el trabajo, pues necesito tener el acceso. Entonces, pues yo ya escribí, pero entonces a ver si usted me lo podía enviar por correo para ir trabajando un poco, ir adelantando y no atrasarme. Qué pena. Permítame ver si puedo hacerlo yo. Por acá. A ver, más. No puedo hacerlo yo. Listo. Voy a comentar para que ya mañana mismo podamos participar en el ejercicio. El texto que usted necesita es el de humanos y poshumanos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, pongo el curso, enlace, copiar el enlace, copiar dirección del enlace, lo copio. Listo. Ahí está. Ahí está el documento de humanos o poshumanos. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. A usted muy amable. Entonces, compañeros, compañeras, nos vemos dentro de 8 días. Ha sido un gusto para mí poder contar con ustedes y su participación en este espacio. Gracias por su tiempo y su compromiso. A todos los que vean esta grabación, no se olviden de escribirme con sus inquietudes, comentarios inquietudes, comentarios y preguntas. Quedo muy atento a lo que se pueda necesitar. Yo soy Jairo Alberto Galindo y estamos trabajando en Humanidades Digitales y Alfabetización Académica. Muchas gracias.